femenino. Bueno, Madame Bramson fue... Sí, cuenta la historia, pero de todas maneras, lo que aquí nos ofrece el artículo en inglés es una amplia conexión con materiales anglosajones. La biblioteca digital francesa, Gallica, hierve en artículos de y sobre Karen Bramson. Muchísimos artículos suyos, entrevistas, especialmente en la publicación especializada sobre teatro, la casi decana, Comoedia. Hay muchos artículos suyos y de ella en Comoedia. Y hay un material riquísimo en Gallica que no está aprovechado en la Wikipedia en francés. Y tampoco, la verdad es que tampoco demasiado en la Wikipedia en inglés. Bueno, sigo comentando algunas cosas del artículo en Wikipedia en inglés. Luego detalla su carrera literaria. Tiene una amplísima bibliografía en la que están los títulos en danés para aquellos que quieran que les hable la voz de la identidad. Están los títulos en danés, en inglés, en francés. Y... bueno, está... vale, voy a tener que completarlo con la... No hay enlaces a la biblioteca digital francesa. Bueno, algo importante es que se la considera una escritora de ciencia ficción feminista, y hay un enlace a SFE, o sea, Science Fiction Encyclopedia, aunque el título es la Enciclopedia de Ciencia Ficción, con lo cual la sigla no cuadra. Pero bueno, hay un artículo sobre Karen Bramson y se la presenta como autora de ciencia ficción feminista, y de hecho, lo que dice es dramaturga danesa, dramaturga francesa y autora. En Francia hacia 1914, claro, ella estaba viniendo, pero al final, a propósito de la guerra, como consecuencia de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial y de la neutralidad de Dinamarca, ella prefirió Francia como patria. Entonces, en Francia, a partir de 1914, es de algún interés por el Doctor Morel, 1906, traducido al inglés por David Stanley Adler, o sea, un familiar, como El caso del Doctor Morel, en 1926, que es una maravilla de edición que, como es posterior al Doctor Caligari, tiene una portada inspirada en los decorados del Doctor Caligari. Pero el Doctor Caligari es posterior al Doctor Morel, que es de 1906. El Doctor Caligari es de 1919. Y llama a este caso del Doctor Morel un feminista, es decir, feminista como género, una ciencia ficción feminista. Pero luego, curiosamente, hay un enlace a esta palabra feminista en esta enciclopedia que se está haciendo continuamente, es como la enciclopedia Uñamendi. Y en el vasto artículo de ciencia ficción feminista, en la que salen muchas autoras del siglo XIX y anteriores a la Segunda Guerra Mundial, no aparece Bramson. O sea, está cortocircuitada, están los cables cortados, está saboteada. Como una ciencia ficción feminista que envuelve un futuro próximo. Resume muy bien el argumento en 3 líneas, eso es resumir. Se trata de las maquinaciones del médico epónimo, el doctor Morel con una sola L. Morel con una sola L, como el Morel de Adolfo Bioy Casares, de la invención de Morel. Porque entre Adolfo Bioy Casares y Karen Bramson hay otro doctor Morel siniestro, como hay un doctor Cornelius en el caso de Gustave Le Rouge, un doctor Cornelius que es eugenésico y practica la eutanasia, en este caso mata puertorriqueños. Bueno, pues hay otro siniestro doctor Morel entre Bramson y Bioy Casares, que es Morel con 2 L's, que es el médico, el camello de Hitler, porque Hitler, entre su equipo personal, tiene médicos muy buenos y tiene un cirujano. Tiene los médicos de verdad, que en el caso de que se astille una pierna o le pase lo que sea, tiene médicos de verdad. Pero luego tiene al doctor Morel, que es el que le pasa las drogas.
Y buscando, claro, para cerciorarme de que se escribía con dos L's, lo primero que me sale al buscar, al doctor Morell es un artículo de El Español, el típico artículo escandaloso tipo Vice, Morell, escrito por José Pichet. ¿Pichet o Pichel? Pichel. Morell, el oscuro médico nazi que llenó a Hitler de cocaína y semen de toro. Claro, este artículo es reducción y por un lado dice poco, por otro lado dice mucho. Al decir que lo llenó de semen de toro no debemos imaginar ninguna escena de decubrición ni de cubrimiento, no. Lo llenó de extracto de semen de toro en una... Bueno, en fin, no nos remonta a la antigüedad clásica ni a la mitología, no hay un ingenio como el de Pasífae. Bien que nos gustaría saber que Hitler estuvo metido en una vaca de madera o algo así. No, lamentablemente no, se lo daban ya en una forma... En cuanto a la cocaína, pues claro, es quedarse corto, porque también le daban Ritalin, le daban anfetaminas y bueno, le daban un montón de... Pero claro, es lo que digo siempre a propósito de la justificación de los amigos de David Bowie, a propósito de que hizo el saludo fascista y dijo que Hitler era una superestrella, era un rockstar, porque tomaba mucha cocaína. Es lo que les digo a mis alumnos. La cocaína no te hace fascista. En el caso de Hitler, tampoco. Ayuda a perder una guerra y a que tu gobierno sea un auténtico desastre, ayuda. Pero la cocaína en sí no te hace fascista. Ni en el caso de David Bowie, ni en el caso de esa rockstar que fue Adolf Hitler. Entonces, bueno, pues el personaje no tiene desperdicio. En el artículo se recuerda, claro, un artículo escandaloso del estilo que ya vimos, Arreola, el escritor que violó a quien dice que la violó, pero claro, pruebas. Dentro de ese espíritu sensacionalista del Español, que a veces es como la revista Vice en español o Vice, dentro de ese espíritu sensacionalista, pues la mayoría de las cosas que aquí se dicen sin ninguna fuente, pues es verdad, como por ejemplo que Morell olía mal y que a Eva Braun le repugnaba. Era una escoria en todos los sentidos. Bueno, pues el doctor Morell de Branson de alguna manera prefigura a este otro doctor Morell, porque es devoto de algo que a los nazis les gustaba mucho y que ya he mencionado en la primera parte de esta presentación, que es la eutanasia. El doctor Morell, el doctor Morell, dice el resumen, comete eutanasia sobre las mujeres que considera insoportables, y en particular con una joven mujer que teme que está hipersensibilizada por su habilidad creativa. El doctor Morell, pues como los nazis que van a venir, o sea, claro, siempre hay un libro muy famoso sobre el doctor Caligari como prefiguración del nazismo, como resumen y compendio de lo que iba a ser el nazismo. El doctor Morell también, y además el doctor Morell se hipostatiza, se materializa, llega de la ficción a la realidad en la figura del médico este que olía mal, el doctor Theodor Morell. Teodoro se llamaba, sí, ¿no? Sí, Theodor Morell. Bueno, pues eugenesia. ¿Qué más nazi que eso? Es lo que he dicho, ¿verdad? Los nazis consideran que hacerle un... Claro, en cierta medida los nazis también se consideraban buenas personas. También consideraban que estaban haciendo el bien, con lo cual queda claro qué flexible es el concepto de bien, porque precisamente no había caído en eso, efectivamente. El doctor Morell también considera que está haciendo un bien eutanasiando a sus pacientes y que lo mejor que puede hacer por ellos, al igual que el doctor Cornelius que mataba puertorriqueños, el doctor Morell piensa que lo mejor que puede hacer por los indigentes es que él tiene una clínica para pobres y llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer con los pobres es matarlos. Y claro, Heinrich Himmler
era un devoto lector de la Bhagavad Gita. Y en la Bhagavad Gita el argumento filosófico que se da, más allá de todo lo que le haya querido encontrar Gandhi para igualarlo al Evangelio, pero Gandhi ve lo que no hay. Gandhi ve lo que no hay. Lo que dice la Bhagavad Gita, y eso es lo que dice, es que, vale, sí, yo entiendo que te va a costar reventar al abuelo, al tío, tienes que matar a tu familia en una guerra civil, y más que civil, fratricida. Y eso moralmente te reconcome. No estás muy de acuerdo con que sea moral matar a toda tu familia, como exige la situación bélica. Bueno, pues yo te voy a contar una historia filosófica para que te des cuenta de que al matar al abuelo, lo que vas a hacer es liberarlos, y les vas a hacer un favor. ¿Y qué mejor que hacer con tu familia que matarlos a todos? Eso es lo que dice la Bhagavad Gita. Entonces, claro, esa filosofía se ve que cala en Himmler y en todos los nazis. Y esa filosofía es la del doctor Morell, con una sola L, que luego se convierte en la filosofía del doctor Morell y de su paciente y de todos los que lo rodean. Matar a la gente es un acto de bondad. Bueno, pues esa es la teoría del doctor Morell, que luego tiene otra contrapartida que se parece más al doctor Phipes. Lo han comparado también al abominable doctor Phipes, interpretado por este actor al que Bob Dylan se está pareciendo tanto ahora, por Vincent Price. Bueno, pues el abominable doctor Price tiene bastante que ver con el profesor Klenov. También lo han comparado con Quasimodo de Victor Hugo, de Nuestra Señora de París. Bueno, esto en cuanto a su novela más exitosa, que es Inencontrable. Y tantos años de hablar de ciencia ficción feminista no han dado para hacer una edición. Bueno, el doctor Morell, importantísimo. Luego ya, claro, comenta su teatro, pero su teatro sí que lo tenemos. Y claro, escribió también muchas novelas. Alaba mucho una novela en la que aparece Lenin como un personaje, un gran friso, lo llaman así, un gran friso aquí está, un vasto fresco de Europa antes de la Primera Guerra Mundial, que incluye el curioso carácter de Lenin. Esta obra es Entre los hombres, Parmi les hommes. Bueno, pues aquí hay una vastísima bibliografía, pero es eso, una bibliografía, los libros no están. Es cierto que solo he buscado en archive.org, nada, en la biblioteca digital francesa, que ahí sí afortunadamente hay. No he buscado en la Real Biblioteca Danesa, donde por cierto podemos leer La Nueva Colónica y El Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala de manera gratuita, porque está allí. Y además en fotografía, puede que esté. Pero claro, como yo no tengo ese espíritu de entrar en una biblioteca a oler, en principio, y también por beneficio de mis lectores, me he centrado en lenguas occidentales más comunes como el inglés, el francés y el español. Pero es probable que en la Biblioteca Real de Copenhague haya muchas cosas. Bueno, pues invito a las especialistas en ciencia ficción feminista y en literatura feminista que las traduzcan del danés y que las editen y que las publiquen en España en gruesos volúmenes de obras completas, por favor. Venga, que para eso les pagamos. Bueno, hasta aquí lo que se puede sacar del artículo de Wikipedia, que es mucho, y recomiendo desde luego su lectura. Hay cosas muy interesantes, tiene una vida verdaderamente apasionante. Bueno, pues en Gálica, aparte de muchos artículos sobre ella, comentarios, críticas, viajes, muchísimo, quiero centrarme en la magna oportunidad, en la excelente riqueza y maravillosa ocasión que nos da que en Gálica esté su teatro, no sé si completo, pero vamos, su teatro refundido en francés en la editorial Flammarion. Es grandísima editorial, es una auténtica maravilla. Y está dividida como de alguna manera el teatro de Bramson tiene mucho que ver con Valle Inclán. De entrada tiene acotaciones que son literarias. Por ejemplo, ella es muy costumbrista de vez en cuando, se ríe de unos burgueses y dice: los muebles son Luis XVI.
¿Cómo no? Y eso es una acotación. Los muebles son Luis XVI, ¿cómo no? Bueno, pues al igual que el retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte, ella divide su teatro en Flammarion en 4. No es un tríptico, es un tetráptico, cuadríptico, sí, lo busqué, un cuadríptico, lo que se usa más en literatura y en arte es cuadríptico, más que tetráptico, aunque es una extraña mezcla de latín y griego, pero bueno, los historiadores del arte, que no son latinistas ni helenistas, dicen cuadríptico. La avaricia, la lujuria y la muerte. La avaricia, la lujuria y la muerte es el tríptico de Valle-Inclán. El cuadríptico o tetráptico de Karen Bramson es el dinero, primer volumen, el dinero, una familia, el infierno y la Torre de Babel. El infierno es una obra curiosísima. Y desde luego en ese infierno en el que al final Satán se muda, en ese infierno está anunciado este otro políptico. En el infierno se están mudando, que fue la última obra de Jacinto Grau. No aparece explícitamente la mudanza infernal, la mudanza diabólica, sino que se toma como figura, como metáfora, pero evidentemente parece partir, diría yo que parte de esa idea de el infierno. Es una obra riquísima. Pensaba comentar muchas referencias y concomitancias textuales, pero ahora mismo se me han ido todas. El infierno es una obra muy, muy interesante. Tomo segundo. El primero hemos dicho que es el dinero, la avaricia de Valle-Inclán. El tomo segundo es el amor, la lujuria de Valle-Inclán. El amor, y contiene el profesor Klenov, o Klenov, Medusa y la felicidad. Lo de Medusa también tiene algo de profético. Recordemos que hay dos famosos retratos de Medusa, pero Hitler vio uno en concreto. Hay una Medusa de von Stuck que fue contemplado por Adolf Hitler. La miró fijamente y fue como en la noche de los generales, cuando el general interpretado por Peter O'Toole ve el autorretrato de Van Gogh. Hitler, ante esa Medusa de von Stuck, dijo: «Es mi madre». Y era verdad, era idéntica a su madre. Vamos, von Stuck no conocía a la madre de Hitler, evidentemente, pero era idéntica a la madre de Hitler. Medusa podría tener mucho que ver con quizá una obra que se parece bastante más allá del título profético, que evidentemente no se corresponde con la realidad literaria, con la realidad material. Con el teatro de Wittkacze o Witkiewicz, que usaba esos dos nombres. La sepia, ¿verdad? Tiene algo que ver con la sepia. Bueno, tomo tercero, la fe, que esto es algo que no está en Valle-Inclán. La fe, el orgulloso, el hombre que ha comprendido y los ojos que se abren. Y por último, el cuarto volumen es el odio, que contiene El dictador, que es esta obra de 1911 refundida luego en los años 20, Los felinos, que tuvo una traducción, en realidad en danés tenía un título muy distinto, pero en francés y en inglés, bueno, se le dio este otro... Bueno, de hecho, El dictador originalmente era el poder real, o la potencia del rey. Y desde la aurora de los tiempos, es la última obra del último volumen, El odio. Y esto está digitalizado, y esto sí lo podemos leer sin depender de ninguna biblioteca, de ninguna cátedra feminista, ni nada parecido, y es una riqueza colosal. Luego es muy difícil de encontrar, pero bueno, yo lo tengo. Esta novela que he enseñado antes, yo creo que es la única... bueno, la Biblioteca Nacional seguramente me diría lo contrario,
pero yo creo que esta es la única novela que más o menos se puede encontrar ahora en el mercado. Nosotros los bárbaros, de Karen Bramson, traducida, bueno, es una edición de 1938, traducida por Lázaro Ross, Lázaro es apellido. Es una novela interesantísima, protagonizada por un gitano, en un mundo de gachós, de no gitanos. Esos son los bárbaros. Esos son los bárbaros. Aunque hay una escena con un negro que también llama a los... Bueno, y cuando se dice ese nosotros, es nosotros los señores. ¿Cómo veo una ayuda de cámara a nosotros los señores? Una ayuda de cámara, por cierto, que es lo que se representa en la portada, ese uniforme de ballet de chambre, tiene bastante que ver con lo que queda de Día, de Ishiguro, tiene en su pesimismo mucho que ver con, muchísimo que ver con Sab, y voy a leer una escena que se parece muchísimo a La hora 25 de Georgiou. Todas estas cosas y mucho más. Es una obra verdaderamente extraordinaria que empieza con un retrato de la juventud, de la infancia del protagonista en un imperio austrohúngaro de ensueño y de sátira grotesca, y acaba en un París también grotesco, pero también con sus elementos extraordinarios. Quiero leer un pasaje, pero en realidad quería leer otro cuando... claro, esto es de la época del jazz, y todo el mundo estaba muy preocupado por la invasión de la cultura negra, que al final nada, pero nada, absolutamente nada. Los negros no nos están dominando. Aunque Europa se llenara de negros, no pasaría ese traslado de la cultura. No, curiosamente los negros no campan ni exigen su propia cultura. Hacen lo que les dicen los cristianos o lo que les dicen los musulmanes, lo que les dicen los norteafricanos, o lo que les dicen los progresistas colonialistas, que se tienen que ofender por esto o por otro, pero no... Es que claro, se da el argumento de siempre. Karen Bramson da el argumento de siempre de que los negros son más fértiles y que llenarán esto de... y dice que ese es el verdadero peligro. Bueno, lo ve como algo positivo, y no los comunistas, pero eso no... O sea, aquí está. Aquí está. Además es una hoja rasgada, tendría que haberla visto con más facilidad. Dice ese negro: "Puah, para mí todos los blancos son más o menos iguales, con la única diferencia de que aquí la gente es más cortés que entre nosotros. Nos tienen simpatía aquí, no se pasa mal", exclamó con una sonrisa de su bocaza, pero casi enseguida agregó: "En realidad lo que pasa es que nos temen", y sus largos dedos negros de uñas de color de rosa bailoteaban sobre los brazos del sillón. ¿Miedo? Se dan cuenta de que muy pronto llegará la nuestra. No le comprendo. Pues no es nada difícil. No ha de pasar mucho tiempo antes de que nos instalemos aquí como en casa propia. Por eso se muestran tan corteses con nosotros. Es el miedo. Y rompió a reír en una ruidosa carcajada. Claro, esto no se puede tomar en realidad en serio. No acierto a comprender lo que quiere usted decir. Estuve de chofer con un señor que escribía libros en que trataba de estas cosas. El negro no dice algo que piensa en los negros, dice algo que ha leído en un libro de los bárbaros. Para él también son los bárbaros. El otro elemento, los bárbaros, para el protagonista que es gitano, serían los gachós. Aquí en España se usa el término despectivo de payo, que no viene de payo, del italiano payo, como he visto algunos filólogos proponer. Payo es un nombre de campesino, de gañán, como Adrián, y de hecho dice la academia eso. Adrián, ¿qué es un Adrián? Un juanete, que es otro nombre de campesino, porque es propio de los campesinos, de los labriegos, de los pastores, ser juanetudos. Pues payo es también un nombre de alguien que va por el campo y con el que los gitanos se encuentran por esas carreteras, y que es fácil de engañar porque es simple. Y por eso el marqués de Santillana, en una de sus serranillas, dice: "Y no me llaman payo, magüer me ve de señero". Es decir, yo no soy un payo, yo no soy un aldeano, aunque voy solo.
un aristócrata debería ir con su comitiva, ¿vale? Yo voy solo, pero no soy un payo. Bueno, pues están por un lado los gachós para los gitanos, yo qué sé, los blancos para los negros, es más fácil, y también los gentiles para los judíos. El otro elemento que vive entre bárbaros aquí son los judíos. Hay un retrato muy favorable, muy favorable de los judíos, de los que lo único malo que se dice es que visten mal, pero precisamente eso se convierte en una alabanza, porque son trabajadores y no se preocupan de esas cosas. Bueno, pues estuve de chofer con un señor que escribía libros en que trataba de estas cosas, y él fue quien me lo dijo. Era un señor que lo sabía todo. Hay alguna errata. Nosotros, los negros, con nuestra fecundidad, seremos los que acabaremos por sumergir. Eso es lo que él decía, sumergir. Con esto quería decir que llegaríamos a duplicar la cifra de nuestra población en un plazo muy corto, mientras vosotros, los blancos, le dicen vosotros los blancos a un señor que es gitano, aunque es medio gitano, al igual que Sab es medio negro, aunque eso es hacer un spoilerazo de... Bueno, en fin, vosotros los blancos quedaréis reducidos a la mitad debido a vuestra escasez de hijos. Claro, es que los gitanos como blancos, es que los gitanos son esa típica raza, esa típica identidad racial, que si no se dice que uno lo es, muchas veces no se sabe, pero vamos, eso pasa entre los Hutus y los Tutsis, que evidentemente para nosotros son todos negros, pero para ellos hay una notable diferencia. O los japoneses y los coreanos. Después de uno de los grandes incendios de Tokio, se echó la culpa a los coreanos de estar envenenando las aguas, al igual que Galdós cuenta que se echó la culpa a los curas de envenenar las aguas durante una epidemia del cólera, y eso se tradujo en matanza de curas, en un caso en matanza de coreanos. Pero claro, los japoneses no sabían distinguir a los coreanos de ellos mismos, entonces les pedían que pronunciaran una palabra a modo de shibboleth, como en la Biblia, porque si no, claro, murió mucha gente que pronunciaba mal la G o la J, la G o la J. Murió mucha gente que hablaba un dialecto, que eran perfectamente japoneses, pero hablaban un dialecto y no sabían pronunciar lo que se les pedía. Pero claro, es el odio racial tan absurdo y tan injustificado, que eso además hubo un excelente fotógrafo que retrató eso en el mismísimo Goebbels. Le hizo una fotografía a Goebbels. Son dos fotografías, es una secuencia maravillosa. Son dos fotografías. En una, Goebbels está frente al fotógrafo, confiado, sincero y sonriendo a la cámara. Después alguien se acerca y le dice que el fotógrafo es judío, y la cara de Goebbels cambia completamente. Lo único que ha cambiado no es la percepción de lo que tiene delante de él, es lo que le han dicho. Pero son palabras, es flatus vocis. Bueno, admitamos que el protagonista es blanco. A ojos del negro el protagonista es blanco. Vosotros, los blancos, vamos a ver, aquí está. Mientras vosotros, los blancos, quedaréis reducidos a la mitad debido a vuestra escasez de hijos, y cuando llegue ese momento os tocará a vosotros hacer de chóferes nuestros. Y estalló otra vez en una carcajada. Claro, todo esto, pensándolo, parece una broma. Por mí no ha de quedar. Y también invadiremos las universidades y otros sitios por el estilo, decía aquel señor, todos aquellos lugares a los cuales se nos ha negado el acceso. Y entonces echaremos de allí, nosotros, a los blancos. No ha de tardar esto mucho en suceder, decía mi amo, con el jazz, los botones de hotel, el shimmy y demás. Claro, parecía que el jazz iba a cambiar la faz de Europa. ¿A quién le importa ya el jazz? Es casi música clásica, es casi una especie protegida. Los festivales de jazz no son autofinanciables. Las emisoras de jazz no son autofinanciables. Lisa Simpson toca jazz. Llevamos ya andado camino para sumergirnos, y añadida a esto, por el lado del Asia, por cierto, también aparece otra cosa pasada de moda, pero no tanto, como es la cocaína. Los años del jazz, pues también aparece la cocaína. Y añadida a esto, por el lado de Asia, los amarillos, como si dijéramos de este lado, señaló con un gesto la puerta de la cocina. Y mientras tanto nosotros, desde América y África, como si dijéramos desde otro lado, esbozó otro gesto hacia el salón, y plim plan, ya estás vosotros, los blancos, aniquilados y masticados como un pedazo de queso. Era mi señor,
¿Quién lo decía? Parece que el queso tiene unos bichitos que se lo comen poco a poco. Bueno, yo de eso no sé nada. Era él